libro que estamos meditando, que es el libro de Isaías. Ahora nos corresponde estudiar el capítulo 34. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 34 de Isaías. Aleluya. Este es el primer bloque de todo este libro. Aleluya. Así es de que vamos a meditar en este capítulo 34. Cuando ya lo tenga, dice un amén. 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 Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: acérquense pueblos a escuchar, naciones presten atención, que escuche la tierra y lo que hay en ella, el mundo y todo lo que él produce. Porque el Señor está enojado con las naciones y con todos sus ejércitos, y los ha condenado a destrucción y muerte. Los muertos serán abandonados. El mal olor se levantará de los cadáveres, y ríos de sangre correrán por las montañas. Todos los astros del cielo se desintegrarán. El cielo se envolverá como un rollo, y las estrellas se apagarán. Como se marchita y se cae una hoja desprendida de una vid o de una higuera. Sí, la espada del Señor aparece en el cielo y va a descender en juicio sobre Edom, pueblo condenado a muerte. La espada del Señor se cubrirá de sangre y de grasa, como cuando se matan los corderos y cabras en los sacrificios. El Señor va a hacer un sacrificio en Bora, una gran matanza en Edom, y caerán como los búfalos, los becerros y los toros. Su tierra se empapará de sangre, y el polvo se llenará de grasa. Será el día de venganza del Señor, el año del desquite por la causa de Sión. Los arroyos de Edom se convertirán en brea, su polvo en azufre. La tierra arderá como brea, no se apagará ni de día ni de noche. Siempre se levantará su humareda, por los siglos de los siglos quedará abandonada. Nadie volverá a pasar jamás por ahí. Aleluya. Amén. Es sentarse, hermano. Aleluya. Si ustedes recordarán, hermanos, Isaías ha venido siempre hablando sobre de un juicio. Los contextos anteriores hablan sobre el juicio que Dios iba a traer sobre el rey de Asiria. Y aquí una vez más el profeta sigue hablando de un juicio, pero precisamente, hermanos, es un juicio a escala mayor, es un juicio universal, porque precisamente en este capítulo 34 se habla
que Dios traerá a la tierra en el tiempo final, en el cual se le llama la gran tribulación. Precisamente, hermanos, este capítulo 34, al igual que el 35, son, podríamos decir, un poco paralelos, en el sentido de que el 34 habla de un juicio universal y el 35 habla de un reino establecido universalmente en toda la tierra. Es decir, aunque son opuestos, pero precisamente hay algo que describe a cada capítulo. Y precisamente, hermanos, este capítulo 34 es un capítulo que describe precisamente un juicio universal, pero que precisamente, hermanos, Dios siempre, antes de aplicar justicia, siempre hace un llamado. Amén. Y este capítulo 34 comienza en donde Dios, a través del profeta, dice: acercaos, pueblo, para escuchar. Dice: naciones, presten atención. Escuche la tierra y lo que hay en ella, el mundo y todo lo que él produce. Ahora, fíjese bien cómo el profeta hace un llamado precisamente primero a los pueblos, luego a las naciones, y después dice: escuche toda la tierra, es decir, hablando de una manera universal. Pero también dice: el mundo y todo lo que él produce. Es decir, hermanos, que una de las cosas que Dios hace ver a través del profeta es que Dios anticipa un juicio universal, pero antes de desatar ese juicio, Dios le pide a los pueblos, a las naciones, al mundo entero, a la humanidad en sí, a que se acerquen a escuchar, a que escuche, porque Dios tiene algo que decir. Usted sabe, hermano, que una de las cosas que Dios siempre hace es de que antes de que Dios castigue o lleve un juicio, primero trata de hacer un llamado a la reflexión, a la vida del hombre, porque Dios quiere que el hombre cambie de actitud. Una de las cosas que dice el profeta Ezequiel es de que Dios afirma que Él no quiere la muerte del impío. Amén. Lo que Él quiere, dice, es que el hombre cambie. Esa es una de las cosas que Dios siempre ha querido en la vida del hombre. El propósito, hermano, por el cual Dios hizo al hombre fue precisamente para que hubiera
entre Dios y su creación. Pero a través del pecado esa armonía se perdió. El hombre se independizó de Dios y vivió de una manera alejada. Y desde ese preciso momento, hermanos, Dios siempre ha buscado la forma de cómo atraer al hombre hacia Él. Porque desde tiempos antiguos Dios ha avisado y ha anunciado que va a haber un juicio en donde el hombre tendrá que comparecer delante de Dios. El profeta dice: acérquense para escuchar. Acérquense, pueblos, y presten atención. Pareciera ser, hermano, que el hombre nunca ha querido como prestar atención ni escuchar a lo que Dios siempre ha querido decirle. Es decir, que el hombre siempre ha ignorado la palabra del Señor. Yo no sé si usted se recuerda, pero en el estudio que hemos estado teniendo de los días martes, en el capítulo 17 de Hechos, se habla en un momento cuando Pablo está predicando precisamente en Atenas. Dice que él comienza a hablarles de la resurrección de los muertos. Y dice que un grupo de atenienses, de los que están escuchando a Pablo, algunos se burlan y otros le dicen: te oiremos después. Amén. Es decir, hermanos, que el hombre siempre ha rehusado escuchar la voz de Dios. Pero pareciera ser, hermanos, que a través del profeta Dios quiere hablarle a los pueblos, a las naciones, al mundo entero, de que Dios va a mandar un juicio universal porque Dios está enojado. Dios está indignado por cómo el hombre ha llevado las cosas sobre la tierra, por cómo el hombre se ha comportado. Es decir, de una manera deliberada, el hombre ha pecado contra Dios. De una manera consciente, el hombre ha estado en contra de Dios. Por eso es que Dios ahora, a través del profeta, hace un llamado a la reflexión. Y él dice: presten atención, escuchen lo que Dios quiere decir. Amén. Cuando uno, hermanos, ve cómo precisamente a través de los tiempos, a través de las edades, Dios siempre ha levantado hombres con la finalidad de llamar a la reflexión al hombre, pero el hombre nunca ha querido. En todo tiempo, hermano, el Señor levantó hombres para hablarle a su pueblo. Levantaba profetas. Levantaba constantemente hombres que llamaran al pueblo de Dios a volverse hacia Dios por causa de la maldad que hay en ellos. Pero el hombre, hermano, siempre los ha rechazado. El hombre siempre ha tratado de no prestar atención a sus palabras. Tanto así, hermano, ha llegado la vida del hombre que algunos hombres que Dios ha levantado, los hombres
Los han matado para tratar de acallar esa voz que los llama a que ellos vuelvan a Dios. Y precisamente eso es lo que Dios está haciendo a través del profeta. Es decir, que el Señor está enojado. Y dice, está enojado con todas las naciones, con todos sus ejércitos. Y miren lo más tremendo, y esto es lo más difícil, hermano, de que aunque Dios está llamando a una reflexión al hombre, a que preste atención y que escuche, porque Él está enojado, dice que Él ya condenó, oiga lo que dice, ya ha condenado a la muerte y a la destrucción a la humanidad. Ahora, cuando uno, hermano, se pone a meditar sobre estas palabras, esto tuviera que precisamente, hermanos, como llevarnos a pensar que si Dios ya determinó hacer algo, solamente hay algo que puede detener lo que Dios ha determinado. Amén. Y es volverse del pecado o arrepentirse. Arrepentimiento, amén. Eso es lo único. Pero Él dice que ya los ha condenado a muerte y a destrucción porque está enojado con todas las naciones y con todos los ejércitos. Ahora, ¿por qué está enojado con todas las naciones? Y con todo ese poderío militar que las naciones tienen. ¿Por qué precisamente Dios está disgustado con todos ellos? Es porque precisamente, hermanos, a través de la historia, las naciones siempre se opusieron a que Israel fuera un estado o una nación reconocida. Todas las naciones, hermanos, nunca han querido reconocer a Israel como un estado. Y eso, hermanos, uno lo puede ver precisamente cuando hubo una reunión de todas las naciones del mundo y donde se reunieron precisamente para dar su voto para ver si es que Israel era aceptado como nación o como estado independiente o seguía igual como en el pasado. Precisamente, hermanos, en esa reunión, la mayoría de países votaron en contra. Sí. De que no querían que Israel fuera reconocido como un estado. Pero como muchas veces, hermano, siempre se ha dicho, no es lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice. Amén. Dios dice a través de un profeta, nacerá una nación en un día, parirá la tierra en un día, hablando de cómo Israel en un día iba a ser reconocido como estado en medio de tantas naciones que no querían que Israel fuera reconocido. Y ese día, hermanos, llegó. Y precisamente desde que Israel fue reconocido como estado, ha librado muchas batallas con diferentes naciones que lo han querido erradicar o borrar de la faz de la tierra.
Es decir, en la actualidad Israel tiene tantos enemigos. Hay muchas naciones que, aunque es una de las naciones más insignificantes en la tierra, muchos anhelan y desean que Israel desaparezca. Tanto así, hermanos, que al final de la historia humana se librará una lucha en la cual todas las naciones, habrá una coalición de naciones de todo el mundo, y todas estas naciones reunirán sus ejércitos, su poderío militar para destruir a Jerusalén. Y uno lo puede ver, hermanos, en las profecías del profeta Zacarías, en donde dice que todas las naciones tendrán rodeadas a Israel para destruirla, cuando precisamente en ese momento Israel, por un acto divino, Dios interviene y es librada. Ahora, es por eso que Dios está molesto y enojado con todas las naciones y con sus ejércitos, porque ellos han querido destruir aquel pueblo que Dios tanto ama. Han querido destruir aquel pueblo donde Dios puso su nombre. Es por eso que Él está enojado con todas las naciones. Eso es lo que dice en el versículo 2. Amén. El Señor está enojado con las naciones y con todos sus ejércitos, dice, y los ha condenado a muerte y a destrucción. Ahora, llama la atención este capítulo, hermanos, porque es un juicio. Oiga bien, es un juicio sobre una nación en sí. Y esa nación es Edom. Es decir que, aunque el juicio es sobre una nación en sí, llamada Edom, el juicio es universal. Ahora uno se pregunta por qué, si el juicio sobre una nación en sí, ¿por qué tiene que ser universal? Ahora, recuérdese usted, hermano, que Edom, los descendientes de Edom son los descendientes de Esaú. Y precisamente Esaú y Jacob eran hermanos de padre y madre. Ahora, los de Edom son los descendientes de Esaú. Pero recuérdense, hermanos, que precisamente esta nación de Edom fue la que más odio desarrolló en contra del pueblo de Dios, es decir, de los descendientes de Jacob. A pesar de que eran familia, a pesar de que llevan la misma sangre, ninguna nación del mundo desarrolló tanto odio contra sus propios hermanos, es decir, contra el pueblo de Dios. Y eso precisamente, hermano,
es lo que nos lleva a pensar de que aunque el juicio es en sí sobre Edom, sobre los descendientes de Esaú, el juicio se da universalmente. Ahora, ¿por qué? Porque Edom, escuche bien, representa el odio de todas aquellas naciones que odian al pueblo de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Es decir, aunque el juicio de Dios es sobre Edom, el juicio es universal. Dios dice, escuchen pueblos, escuchen naciones, escuche todo el mundo y lo que Él produce. Dios está enojado con las naciones, está enojado con sus ejércitos que ya los destinó a la muerte y a la destrucción. Ahora, porque Edom representa el odio de todas aquellas naciones que también odian al pueblo de Dios. No sé si me logro explicar o me está entendiendo. Pero, es decir, que así como Edom desarrolló un odio tan grande por su pariente Israel, él es como una figura, ese odio que Edom tenía es como una figura del odio que todas las naciones del mundo tienen La humanidad que está en contra de Dios. Es decir, ese odio que refleja Edom es el odio que refleja o que tiene o que es o que representa todas las naciones que odian a Israel. Es por eso que aunque el juicio es sobre Edom, es universal. Porque él solamente representa en raza y en nación el odio de todas las naciones. Ahora, dice que él ya los ha condenado a muerte. Ahora, ese odio, hermano, se ha podido ver a través de los años de la historia, de cómo Edom odiaba precisamente a sus hermanos, es decir, a Israel. Cuando Babilonia conquistó precisamente Jerusalén, Edom, que eran parientes de Israel, Edom desarrolló ese odio y cuando Babilonia lo conquistó, Edom hizo muchas cosas en contra de sus familiares, que era Israel. Ellos se burlaban y le decían a los babilonios, arrásenla, destruyanla hasta los cimientos. Y dice que ellos mismos saquearon, después que los babilonios saquearon Jerusalén, ellos contribuyeron a ese saqueo. Mire qué tremendo era el odio. Y dice que cuando algunos judíos iban huyendo, dice la palabra de Dios que algunos edomitas estaban en las encrucijadas esperando a los que iban huyendo y los mataban a espada cuando ya iban cansados. Y a otros los agarraban y se los entregaban precisamente a los babilonios. Fíjese qué tremendo.
ese odio que desarrolló Edom sobre su pariente Israel. Ahora, para que usted vea eso, vaya al Salmo 137. Amén. Salmo 137. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 7. Mire lo que dice Israel cuando estaba exiliado en Babilonia. Señor, acuérdate de quién. De los hijos de Edom. Aquí dice de los edomitas. Que cuando Jerusalén cayó, decían, mire cómo decían. Arrasadla hasta los cimientos. Destrúyanla, destrúyanla hasta los cimientos. Oiga cómo ellos gritaban. Cómo ellos se alegraban de ver cómo sus parientes eran destruidos y llevados cautivos. Fíjese qué tremendo cómo se desarrolló ese odio. Ahora, pero yo lo quiero llevar al profeta Ezequiel, capítulo 25, para que usted considere una vez más lo que ellos hacen. Amén. Versículo 12. ¿Ya lo tiene? Amén. Mire lo que dice precisamente en el 25:12. Yo al Señor digo, Edom se ha vengado de Judá y con él se ha hecho gravemente culpable. Por eso yo el Señor digo, voy a levantar mi mano para castigar a Edom y destruir a sus hombres y sus animales. Los voy a dejar en ruinas desde Temán hasta Dedán. La gente morirá a filo de espada, me vengaré de Edom por medio de mi pueblo Israel. Él tratará a Edom como Conforme a mi ira, dice aquí. de acuerdo a mi ira y mi furor. Así sabrán que es mi venganza. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Pero mire lo que dice en el capítulo 35 del versículo 5 en adelante. De este mismo profeta Ezequiel. Tú has sido eterno enemigo de Israel. Oiga lo que el Señor está hablando. De el monte de Seir, que es Edom. Tú has sido eterno enemigo de Israel. Y le hiciste la guerra cuando ellos recibían el castigo final por sus pecados. Pero yo el Señor juro por mi vida que te entregaré a la muerte. Y a la muerte te perseguiré. Eres culpable de muerte y la muerte te perseguirá. Te voy a dejar desierto en ruinas, monte de Seir. Y no permitiré que nadie vuelva a pasar por ti. Haré que tus cerros y tus colinas, tus valles y tus ríos queden llenos de cadáveres de los que mueran en la guerra. Oiga, te dejaré convertido para siempre en un desierto y nadie vivirá en tus ciudades. Entonces conocerán ustedes
que yo soy el Señor. Versículo 10. Tú dijiste, el país de Israel con sus dos reinos será mío. Yo seré su dueño. Pero oiga lo que dijo. A pesar de que el Señor viva ahí. Oiga cómo ellos pensaban. Ellos dijeron, ese reino va a ser mío, esa tierra, con esos dos reinos. Y no me importa si Dios está ahí. Vea cómo ellos pensaban. Ese odio, hermano, se desarrolló precisamente en los edomitas, que eran descendientes de Esaú, en contra del pueblo de Dios que es Israel. Ahora, pero ese odio, hermanos, todavía en nuestro tiempo es un odio que siempre se ha mantenido en contra del mismo pueblo de Dios. Sí. Ahora, ¿quién precisamente son los descendientes de Edom? A los cuales el profeta alude. Son precisamente los árabes. Ellos, hermanos, están en constante guerra con Israel. Ellos odian al pueblo de Dios. Por eso es que ese odio que se ve en la vida de los descendientes de Edom, precisamente es el odio que se desarrolla en todas las naciones que rodean a Israel. Porque yo le voy a decir algo, incluso en la actualidad, hermano, pocas naciones son amigas de Israel. Sí. La mayoría de las naciones que están rodeando a Israel en la actualidad son enemigos de él. Son sus enemigos. Son pocas las naciones donde Israel puede encontrar apoyo. Por eso es que dice que el Señor está enojado. Está enojado, dice, con todas las naciones y con todos sus ejércitos. Y Él los ha destinado a la destrucción y a la muerte. Ahora, en ese capítulo 35 de el profeta Ezequiel, yo no sé si usted tuvo la curiosidad, pero dice que Él iba a dejar, dice, en su país lleno de cadáveres. Amén. Así dijo, lleno de cadáveres. Ahora, en este capítulo 34 que estamos estudiando, en el versículo 3 dice, los muertos serán abandonados, el mal olor se levantará de los cadáveres y ríos de sangre correrán por las montañas. Ahora, precisamente, hermano, esto está hablando de esta guerra que se va a desarrollar en la gran tribulación que se le conoce como el Armagedón. Ese es precisamente en donde se va a librar una guerra, hermano, como nunca antes se ha desarrollado en la historia humana. Es decir, no ha habido guerra en donde se haya o se vayan a ver tantos muertos como los que van a ver en esta guerra. Y eso, hermano, uno lo puede encontrar precisamente en Ezequiel, capítulo 38 y 39. Esos dos capítulos hablan precisamente de cómo, dice, Dios va a traer a todas las naciones hacia Israel, hacia los montes de Israel. ¿Por qué? Dice el profeta de una manera simbólica. Él dice, los atraeré con garfios. Oiga, ¿cómo los va a traer el Señor? Dice, los atraeré a los montes de Israel y ahí entraré en guerra con ellos. Pero vea Dios de qué manera. Es decir, que lo que el profeta está diciendo de una manera simbólica es que es como cuando alguien va a pescar.
Usted sabe que para pescar se necesita carnada Amén. En el y se anzuelo. necesita el anzuelo. Entonces es como que Israel fuera la carnada en el anzuelo. Dice, yo los voy a traer con garfios. Los voy a traer a los montes de Israel y allí entraré en guerra con ellos. Ahora, Dios siempre ha utilizado, hermano, esta forma o esta estrategia para poder vencer a sus enemigos. Si usted se recuerda cuando Israel, iba saliendo de la esclavitud de Egipto y que él iba para la tierra prometida. Dice que Dios le dice a Moisés, cuando ellos se encontraban precisamente ya cerca del mar, Moisés sabía que no había salida y que el ejército estaba al otro lado esperándolo. Pero Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que dé la vuelta y que vayan precisamente como que van de nuevo para Egipto. Es decir, Dios le dijo precisamente a Moisés lo que iba a hacer, pero más no, Moisés no se la dijo al pueblo de Dios, porque si se lo hubieran dicho no hubieran ido. Amén. Es decir, que Dios usó al mismo pueblo como carnada para atraer a los egipcios hacia ellos. Y cuando estaban ahí, se abre el mar rojo, ellos entran y Dios se los acaba. Sí, se deshace de Ahora, es decir, que Dios siempre ha usado esas estrategias, hermano, en el pasado y ahora lo va a usar también con esta guerra de Israel en los tiempos finales, en la guerra del Armagedón. Como le digo, lo va a usar y uno ve, hermano, cómo precisamente en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel habla de todos los ejércitos que Dios va a traer hacia las montañas de Israel para hacer guerra con ellos. Ahí uno puede ver la magnitud de esa guerra, hermano, que se va a dar. Por eso dice aquí en el versículo 3, que dice que los muertos serán abandonados y el mal olor se levantará de los cadáveres. Ahora, ¿por qué se va a levantar el mal olor? Hermano, precisamente los cuerpos ya en esa guerra no va a haber nadie que pueda enterrar los cadáveres. Es decir, que van a quedar, hermano, por muchos días ahí, que se van a comenzar a podrir sobre la tierra y eso va a despedir un mal olor. Tanto así, hermano, que en la Biblia dice que cuando esa guerra se dé, dice que va a haber un grupo de hombres que donde vayan pasando y encuentren cadáveres van a dejar una estaca, es decir, una seña. Es decir, va a ser un grupo como de limpieza, un grupo de hombres que van a tratar de ir limpiando todo aquello que se ha dado en esa guerra, porque también dice que las armas que van a ser incautadas, dice que van a ser usadas como leña, pero van a pasar días años quizás. o años, es decir, años quemando armas. Es decir, hermanos, que al describir precisamente el profeta en este versículo 33, versículo 3, donde dice que los muertos serán abandonados y despedirán un mal olor, y dice que ríos de sangre correrán por las montañas. Dice que todos los astros del cielo se desintegrarán. Ahora, ¿por qué precisamente, hermanos, se involucra esto? Es decir, ya en esta guerra se involucran los astros. Es decir, dice, los astros del cielo se desintegrarán. Es decir, hablando de todas las lumbreras. Dice, las estrellas se apagarán como se marchita y cae una hoja desprendida de una viga o de una higuera. Dice que los
los astros se desintegrarán. Ahora, precisamente esto habla y directamente, hermanos, también el libro de Apocalipsis lo menciona. En el capítulo 6, el versículo 14, dice que los cielos, como lo dice acá, se enrollarán como un pergamino y no se hallarán más. Ahora, cuando Juan habla en Apocalipsis de esto, y vemos que aquí en Isaías también lo dice, que los astros del cielo se desintegrarán y el cielo se envolverá como un rollo. Es decir, está hablando, hermano, que todo aquel sistema viejo, todo el sistema, hermano, que el hombre ha contaminado, tiene que ser cambiado. Dios no va a venir a gobernar en un estado en donde todo está contaminado de pecado. Para que Él venga a gobernar sobre la tierra, tiene que crear, como dice la palabra de Dios, y dice Juan también, que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Bendito Dios, aleluya. Eso quiere decir, hermano, que cuando dice que los cielos se van a enrollar, precisamente está hablando que el sistema viejo, el sistema que está leudado de pecado, todo eso va a desaparecer, todo eso va a ser cambiado por uno nuevo. Bendito Dios. Porque Dios no puede, hermano, gobernar en una atmósfera o en un ambiente donde ha sido contaminado. Por eso tiene que ser cambiado. ¿Y por qué los astros tienen que ser cambiados? Recuerdes, hermano, que el pecado se originó no en la tierra. El pecado no se originó en el jardín del Edén. El pecado se originó en el cielo. Y se originó precisamente en un ser creado que, llamándose querubín, contaminó todo en el cielo. Por eso dice que los cielos van a ser cambiados, cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, todo ese ambiente tiene que ser cambiado porque el cielo mismo ha sido contaminado por el mismo pecado. Es decir, todo va a ser nuevo. Todo. Entonces dice de que los astros del cielo se desintegrarán. Este lenguaje es un lenguaje hiperbólico que precisamente predomina, hermano, en toda la escritura. Si usted lo lee en Ezequiel, lo va a encontrar. Si usted lo lee en Joel, también dice que los cielos, dice, se llenarán de luto, las estrellas, dice, caerán, el sol y la luna se apagarán. Es decir, casi eso es algo que predomina en toda la escritura, en donde habla de que precisamente todas estas cosas, en donde las estrellas se apagarán y se marchitarán, esto predomina en toda la escritura. Es decir, es algo, hermanos, que Dios se los dejó ver a todos los profetas, que todo esto iba a suceder, porque antes de que Él venga a gobernar, todo esto tiene que ser cambiado. Gloria a Dios. Todo. La tierra tiene que ser cambiada. Dice que la luna y las estrellas, la luna y el sol se oscurecerán, las estrellas no darán su resplandor. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente Juan lo habla en el capítulo 21, dice que él vio, dice, cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia de Dios. Y dice que en ese ambiente de justicia, en donde Dios va a reinar, dice que no va a haber necesidad de sol Y la luna, y de luna. porque Él va a ser la luna. Porque dice que el Padre, con su gloria, nos alumbrará. Y el Cordero será, dice, como su lumbrera. Es decir, que no vamos a necesitar de eso. Ahora, y recuerdes, hermano, que precisamente es algo que en Israel se vio. Cuando Israel iba por el desierto, hacia la tierra prometida, ¿qué es lo que pasaba? No guiaba la luz.
La nube Dice que la nube los hallaba de día. los cubría de día. ¿De qué? De aquel sol tan candente. Candente. De aquel sol tan fuerte que los podía hasta quemar. Él los cubría. Es decir, les daba frescura. Les daba alivio. Esa nube. Y en la noche dice que una columna de fuego. ¿Por qué? Porque en el desierto, hermano, es frío. Así como hacía calor en el día. Exacto. También, Era lo contrario. Es decir, que en la noche era tan frío como en el día era tan caliente. Pero en la noche tenían la columna de humo, de fuego, que era la que les daba calor. Y no solo les daba calor, sino que les alumbraba el camino por donde ellos seguían. Y en el día, la sombra les cubría de esos rayos del sol tan calientes y les daba frescura. Es decir que de igual manera. Por eso dice acá que dice que las estrellas se apagarán y se marchitarán como cae una hoja desprendida de una vid y de una higuera. Versículo 5, sí, dice, la espada del Señor aparece en el cielo. Dice, y va a descender en juicio sobre Edom. Ahora, cuando habla de la espada, precisamente está hablando de juicio. Dice que la espada del Señor aparece en el cielo. Dice, y va a descender sobre Edom. Es decir, va a descender sobre Edom en juicio. Dice, pueblo condenado, ¿a qué? A muerte. A muerte. Dice, la espada del Señor se cubrirá de sangre y de grasa. Y aquí pone un ejemplo. Dice, como cuando se matan corderos y cabras en el sacrificio. Oiga bien. Dice que la espada del Señor se va a teñir de sangre y de grasa. Y pone el ejemplo como cuando se sacrificaban aquel montón de animales para el Señor. Que los desgollaban. Dice que se llenaba la espada o el cuchillo que usaban, se llenaba de sangre y de grasa. Es decir, de tanto desgollo que había para los sacrificios de Dios, así va a ser en esa guerra. Dice, el Señor va a hacer un sacrificio en Bora. Oigan bien, el Señor va a hacer un sacrificio en Bora. Y precisamente, hermanos, Bora es la capital de Edom, que está al sureste del Mar Muerto. Fíjese que en este mismo libro de Isaías hay una porción, hermano, donde precisamente el profeta Isaías habla. Y él dice, ¿quién es ese que viene caminando y con vestidos bien espléndidos? ¿Quién es ese que viene de Bora? Así dice el profeta. Dice, ¿por qué viene ese caminando con sus vestidos salpicados de sangre? De ahí el mismo profeta responde, pero en segunda voz, es decir, que aquel que viene de Bora, que viene con vestidos espléndidos y viene marchando, triunfante, con sus vestidos salpicados, dice, yo vengo de Bora, dice, de matar, de vengar.
Dice, y mis vestidos están salpicados porque yo, dice, he vencido. Nadie estuvo conmigo para ayudarme. Yo solo los he vencido. Y esa persona que viene de Bora, precisamente es Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Ahora, ¿por qué? Porque se cree, hermano, que en el Armagedón, este lugar que se menciona, va a ser un lugar donde precisamente va a ser una masacre, pero grandísima. Es donde va a luchar la guerra del que dice... El Armagedón no, es en otro lugar, pero precisamente allí va a estar, supuestamente, según dicen algunos estudios, va a haber un lugar, hermano, donde van a haber quizás campamentos militares, que son los que precisamente van a estar en contra del pueblo de Dios. Y es donde va a haber una gran masacre. Ahora, por eso el mismo profeta dice que acá dice el Señor va a hacer un sacrificio en Bora. Es decir, la capital de Edom. Dice, una gran matanza en Edom. Y mire la gran matanza que el Señor va a hacer. Mire cómo describe precisamente el Señor esa matanza. Versículo 7. Caerán. Mire quiénes van a caer. Búfalos. Becerros. Toros. Ahora, y es esa descripción que hace de esta clase de animales, precisamente está hablando de gente importante, de gente con dominio, gente con autoridad. Dice búfalos. Amén. Dice becerros. Toros. La tierra se empapará de sangre y el polvo se llenará de grasa. Sí, dice versículo 8, será el día de venganza del Señor, del año de desquite a causa de Sión. Es por eso. Oiga bien, este es el versículo clave. Dice que va a ser el año de desquite. En otras versiones dice el año de venganza. Amén. ¿Pero por qué de desquite? Desquite dice por causa de Sión, es decir, de Jerusalén. Es decir, ¿por qué? Hermano, siempre lo hemos dicho. Las naciones siempre le han hecho grandes estragos al pueblo de Dios. Siempre han querido destruirlo, pero nunca se les ha hecho juicio. Siempre han salido librados. Ahora, pero aquí dice de que va a ser el año de desquite por causa de Sión, es decir, de Jerusalén. Es decir, que ese año Dios se las va a cobrar todas. Mira, hermano, Dios tiene paciencia. Bastante. Dios es bien paciente, hermano. Dios no es como el ser humano que nosotros somos mecha corta. Que nosotros reventamos con poco. Ahora, pero dice que este va a ser el año de desquite. Es como cuando uno dice, tal día me la voy a cobrar toda junta. Es decir, ese año el Señor se la va a cobrar todas. Porque precisamente, hermano, todo lo que le han hecho a su pueblo, todo aquello que las naciones han tratado de hacer con su pueblo, llegará un día donde Dios se cobrará todo de una sola vez. Es decir, hermanos, que aunque el hombre piense de que muchas veces sale librado, aunque el hombre piense de que Dios no hace juicio, pero llega un momento en el que, como dice uno a veces, yo las llevo guardaditas y contadas todas.
Así dice uno a veces, ¿verdad? Cuando se las hace. Uno a veces dice, no, ahí todas las que me ha hecho, dice, aquí las tengo guardaditas. El día que me toque, ahí se las saco todas. Así dice uno. Y eso es lo que Dios está diciendo también en este versículo, y este es el versículo clave. Dice de que será el día de venganza del Señor, el año del desquite, por causa de Sion. Es decir, ese año, hermano, todo lo que Dios va a hacer con ellos es por todo lo que las naciones han hecho en contra de su pueblo. Allí el Señor se las tiene guardadas a todas. Es decir, hermano, que ahí se las va a cobrar una por una de todas aquellas cosas que las naciones le han hecho a su pueblo. Miren qué tremendo. O sea, uno pensará, ¿verdad? Que como mucha gente dice, no, Dios es amor. Sí. Y Dios es amor. Pero como dice la palabra, Él no dará por inocente Al al culpable. culpable. Toda la gente lo conoce como Dios, como el Dios de amor, pero no saben que también es fuego consumido. Es decir, Dios, hermano, se las va a cobrar todas. Y todas juntas ese año. Y dice, los arroyos de Edom se convertirán en brea, su polvo en azufre. Dice, la tierra arderá. Oiga bien, ¿sabe qué es lo que Dios está diciendo? Que va a suceder igual como sucedió con Sodoma y Gomorra. Fíjense que donde estaban asentadas, los lugares donde estaban asentadas esas 5 ciudades que fueron destruidas, porque la Biblia solamente habla de 2. Bueno, casi se menciona, uno es el que menciona solo 2, Sodoma y Gomorra, pero fueron 5 ciudades las que se destruyeron en ese sector. Y ese lugar en donde estaban asentadas esas ciudades, la tierra, habían pozos de brea. ¿Y sabe qué es brea? Donde sale Brea precisamente es como petróleo. el petróleo. Ajá. Y usted sabe que el petróleo es algo inflamable. Sí. Usted sabe, yo no sé si usted se ha fijado muchas veces cuando andan abriendo pozos de petróleo. A veces hay plataformas dentro del mar donde a veces sacan petróleo. Muchas veces, hermanos, estas plataformas, cuando a veces hay algún pozo, pero a veces hay una fuga y a veces hay algún corte, esas plataformas explotan y arden por semanas. Porque es difícil apagarlo porque el petróleo está saliendo. Sí. Ahora, en Sodoma y Gomorra pasó algo igual. Los lugares donde esas ciudades estaban asentadas, habían pozos de brea. Ahora, esas ciudades fueron calcinadas. La Biblia dice que fuego cayó del cielo. Ahora, imagínense, hermano, solo le voy a poner, Dios no necesita hacer descender grandes bolas de fuego. Hermano, un solo rayo. Sí. Y usted se fija cuando los rayos a veces caen en los árboles. Los parten. Los parte y los quema. Ahora imagínense un lugar en donde haya pozos de brea, una chispa. Es un infierno. Es como un fosforito prendiendo. Ahora, y eso es precisamente lo que va a pasar aquí. Dice que los arroyos de Edom, es decir, cuando habla de arroyos, se está hablando de riachuelos, de ríos. Los arroyos de Edom se convertirán ¿en qué? En brea. Y dice, y el polvo, oiga, se va a convertir en azufre.
al convertirse los ríos en brea y el polvo en azufre, solo se necesita una chispa Sí. para que pase lo que dice aquí, la tierra arderá. Oigan bien, ese es el juicio que Dios va a desatar en el tiempo final. Versículo 10. Dice, no se apagará ni de día ni de noche. Siempre se levantará la humareda. Por los siglos de los siglos quedará abandonada. Nadie volverá a pasar jamás por ahí. ¿Qué es lo que ha ocurrido, hermano, con los lugares donde estaba precisamente Sodoma y Gomorra? Jamás, nunca, nadie volvió a edificar nada, porque todo fue consumido por el fuego. Y esos lugares quedan estériles. No nace hierba, no nace nada. Eran desiertos. Son desiertos totales. Fíjese que mucha gente ha buscado estos lugares, solo han encontrado indicios, hermano. Y han encontrado precisamente indicios de cómo la misma tierra, o como dice el apóstol Pedro en su epístola, los elementos ardiendo se fundirán. Y es precisamente lo que los científicos han encontrado. Han encontrado, hermano, cómo la misma tierra y todo lo que había encima de la tierra, construcciones y todo, ha quedado reducido a ceniza. Y ellos se hacen la pregunta, ¿cómo es que muchas veces han encontrado cosas o rocas que son rocas tan duras que para poderlas desintegrar se necesita, hermano, un calor intenso? Pero han encontrado vestigios de que precisamente esos elementos han sido fundidos. Y los han encontrado como ceniza. Es decir, cosas tan difíciles. Imagínate la temperatura. Exacto. Es decir, la temperatura ha sido tan extrema que eso es tan fuerte y difícil de desintegrar. Lo han encontrado reducido a cenizas. Es de esa manera. Ahora, y debemos de recordar algo, que la palabra de Dios dice que Sodoma y Gomorra, oiga lo que dice la palabra de Dios, que Sodoma y Gomorra han sido puestas como ejemplo. ¿Y quién lo dice? Lo dice precisamente Judas, la epístola de Judas. Dice que Sodoma y Gomorra han sido puestas como ejemplo para los que han de vivir impíamente como ellos. De la misma manera, Dios va a actuar. De esa misma manera. Y recuérdense que una de las cosas que el apóstol Pedro dice en su carta es de que dice que los cielos y la tierra que ahora existen, No existirán más. dice, están reservados, oiga bien, apartados ya, están reservados por la palabra de Dios para el fuego. Eso es lo que Pedro dice en su epístola. Que los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la palabra de Dios para el fuego. Es decir, dice que la tierra, todo lo que en ellos hay, toda esa clase de elementos van a ser desechos. Dice, ¿cómo no deben de ustedes, dice, vivir santa y piadosa? Es decir, si Dios viene anunciando
que Dios va a actuar de esa manera y que Dios lo ha venido anticipando por años y años de que va a haber un juicio. Y así como dice Isaías, oigan, presten atención, Dios está molesto, Dios va a actuar, Dios tiene un juicio universal. Ahora, si Dios está llamando al hombre a que oiga ya, que preste atención lo que viene, ¿cómo el hombre se puede librar de eso? No hay excusa. Es decir, si el hombre dice que ignora, no ignora, porque Dios lo ha venido anticipando. Dios lo ha venido hablando. Dice, oigan y escuchen, viene un juicio universal. Si alguien no cree en la palabra de Dios, es su problema. Usted está en todas las de hacer, como lo dijeron los de Atenas, burlarse de nosotros o decir mañana te oiré. Pero de una cosa sí estamos seguros, que si usted no se arrepiente, usted se condena. Y de eso es lo que Dios quiere librar. Amén. De eso es lo que el Señor quiere librar. ¿Por qué? Porque Él ya dispuso precisamente en quién debemos de creer. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que se rehúsa, oiga, ¿qué es rehusarse? ¿Qué es rehusarse? Es una persona que de una manera deliberada dice, no, yo no quiero. Sí, amén. No me No me hablen de Dios, no quiero saber de Él. Esa es una persona que se rehúsa. Dice el Señor, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará o está no solo en la cabeza de su vecino, sino sobre su cabeza. Sí, amén. Es decir, que usted es culpable cuando usted de una manera consciente y deliberada rechaza no creer a Cristo. Si usted no cree, está en todo su derecho. Pero dependiendo de esa decisión que usted tome, así será Sí. el lugar donde usted irá. Así es de que mi hermano, mi amigo, que va a oír o que va a ver este video, Aleluya. de su decisión depende el lugar a donde usted vaya. Sí, amén. El deseo de Dios es que usted no se condene. Pero si usted se rehúsa a creer, Dios no tiene nada que ver en esto. Es usted quien deliberadamente ha rechazado ese llamado. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por tu bondad. Gracias porque de una manera abierta y clara, Señor, tú nos dejas ver cómo Dios amado, anticipadamente, tú nos hablas, tú nos anticipas, para que tengamos tiempo de reflexionar y de cambiar. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de bondades y de misericordia, que nunca envías tus juicios de una sola vez, sino que siempre das advertencia. Por eso, gracias esta noche. Padre amado, gracias por cada hermano que estuvo en este lugar. Bendícelos, fortaléceles y ayúdales. Gracias por el esfuerzo que cada uno de ellos pone. Gracias, Señor, a ti por poner ese deseo en nuestro corazón. Y en aquellos padres que no pudieron venir, te pido en el nombre de Jesús que trabajes en ellos, para que también puedan estar en este lugar juntamente con nosotros gozando y aprendiendo de tu palabra. Padre, gracias te damos esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Llévanos con tu paz, con tu bendición hacia nuestros hogares. Gracias. Amén.